Ella es Carolina Boquín. Habla portugués, inglês, espanhol, italiano e está aprendendo alemão. Ich bin Carolina. Okay. O que você está falando? Eu não estou entendendo. Tu parla italiano. Tu parla italiano. The Polyglot. How I Learn Languages. Todos. All of the above. El día de hoy nos adentraremos en su mente. Hablaremos de su experiencia aprendiendo 5 idiomas y cómo esto la ha llevado a conocer varios países y a trabajar en grandes empresas. Te compartiremos consejos eficaces para que aprendas un idioma desde la comodidad de tu casa. Aprenderás algunas estrategias, rutinas y metodologías. Empecemos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y para empezar, voy a pedirte que nos cuentes cuántos idiomas hablas y nos vas a responder cuáles son esos idiomas, pero vas a responderlos hablando los 4 idiomas, ¿ok? Ok. So, I speak English. Eu falo português. Eu parlo italiano y español. Esos son los 4. Estoy aprendiendo uno más que te contaré. Ok, ya vamos para allá. Me causó curiosidad saber cuáles de esos idiomas son nativos y cómo los aprendiste. ¿Cuál fue el orden de estos 4 idiomas? El primero fue portugués porque nací en Río de Janeiro, en Brasil. Mi mamá es brasileña, ella es paulista, de São Paulo, y ella solo me hablaba en portugués. Entonces, mis primeros años, full portugués, solo hablaba portugués. Después nos mudamos a Honduras, a Centroamérica. Y ahí fue que aprendí español. Así que mi acento, por si te lo preguntabas, mi acento es centroamericano. Y ahí igual seguía practicando portugués. Luego entré a una escuela bilingüe y empecé a aprender inglés desde muy pequeña. Y ya el italiano sí fue como que yo decía, ay, qué lindo ese idioma, yo quiero aprender italiano. Miraba películas y así, y yo decía, tengo que aprender. Por eso fue mi 4º idioma y ese fue el orden. Ok. O sea, ¿cuántos años tenías cuando fuiste a Honduras? Como 4. 4 añitos. So, yo creo que hacías algunas palabras en portugués, sí. ¿Y cuántos años tenías cuando aprendiste inglés? También estaba muy pequeña. ¿Pequeñita, sí? Sí, también estaba como preescolar, o sea, fue como que iba empezando. Y fue muy chistoso porque a esa edad que mezclas todo, entonces me hablaban digamos, mi mamá me hablaba en portugués y yo le respondía en inglés, le respondía en español. Hacía una mezcla de idiomas que si alguien más hablara conmigo no me iba a entender. Una sopa. Exacto. Sí. Entonces mi mamá me decía, ¿o qué você falou? O que você está falando? Eu não estou entendendo. Como para que yo, distinga, como este momento es portugués. Okay. Entonces ya ahí fui identificando, con esta persona hablo en portugués, con esta en español y en la escuela hablaba inglés. Italiano sí lo aprendiste mucho más adelante. Sí, mucho más. Entonces, adelante. bueno, porque ahorita nos vas a contar diferentes estrategias para aprender idiomas y tienes la perspectiva de aprender los idiomas desde pequeña, pero también ya mucho más adelante. Entonces, Sí. me encanta. De estos 4 idiomas, ¿cuál ha sido el más fácil o más difícil aprender? El más fácil fue español y fue porque como ya estaba envuelta en la cultura, o sea, siento que mucho por la necesidad. Por eso lo que te dicen de los programas de inmersión es súper bueno porque lo adquirís sin pensarlo mucho, sin que, ay, tengo que decirlo así. Entonces, siento que el español fue el que menos, o sea, el que Menos fue más costado, fácil. sí. Ajá. ¿Y el más difícil? El más difícil, el nuevo. El nuevo que no, El todavía nuevo nos has que no te he dicho. Pasemos a ese Ok. a ese idioma. Estás aprendiendo un 5º. Estoy aprendiendo el 5º. ¿Cuál es? Ush, es un reto. Estoy aprendiendo alemán y fue porque una de nuestras compañeras en Platzi, que se llama Fernanda es brasileña, y Fernanda en un All Hands, en una reunión que tenemos de la empresa, ella nos enseñó algo, un poco de alemán. Y yo la escuché y yo dije, qué lindo se le escucha el alemán, porque siempre tenía esa impresión de que el alemán era como que sonaba muy fuerte, muy duro. Y yo decía, no, eso no es para mí. Y entonces ya cuando escuché a Fer, yo dije, ay, qué lindo, yo quiero aprender también. Entonces ese es el que estoy aprendiendo ahora, alemán, que tiene algunas formas que se parecen al inglés, incluso palabras idénticas al inglés. Sí. Entonces está siendo un reto a pesar de que tenga... ¿Y ya esas sabes decir algo en similitudes. alemán? Ich bin Carolina. Okay. Como yo soy Carolina. Ok, genial. ¿Qué metas has logrado, Caro, gracias a esto, que hablas, en este caso, 4 idiomas? ¿Qué has podido lograr? Cuéntame de tus logros personales, sea por viajes o profesionales por trabajo. Todos, all of the above. Porque, bueno, de mis trabajos, la mayoría, si no creo que casi todos, ha sido, sí, la mayoría, ha sido por saber varios idiomas, porque necesitaban a una persona que hablara portugués,
porque inglés o español, o sea, como que son idiomas que mucha gente lo habla y el portugués era un distintivo, digamos. Entonces, incluso por eso entré a Platzi, porque empezamos con Platzi Brasil, empecé a reclutar profes de Brasil, a grabar con ellos y con ellas. Entonces, me ha abierto muchas puertas en el plano laboral y en la parte personal, que también se une con lo profesional, he tenido oportunidad de conocer a muchas personas de diferentes culturas. Un trabajo que tuve antes era en eventos internacionales y llevaban estudiantes de diferentes países. Y entonces eso me permitió conocerlos, o sea, como hablar más y que se sintieran más cómodos, porque hay personas que si no estás hablando ese idioma nativo no te quieren contar nada. No, mentira, no es que no te quieran contar nada, pero no se sienten cómodos como para abrirse y contarte más cosas, sino que se quedan como con lo básico que sí saben decirte. Entonces por eso sí me parece como muy valioso saber más idiomas y poder comunicarte con personas de otras culturas. Me encanta. ¿Y hablas italiano? ¿Cómo puedo decir tú hablas italiano? Yo. Sí, tú hablas italiano. ¿Cómo puedo decir eso? Tu parli italiano. Tú parlas italiano. ¿Has ido a Italia? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿Y lo practicaste? Eso fue, sí. Esa fue como una motivación que antes, tras cámaras, estábamos hablando de un libro que tenemos por acá, que es este, The Polyglot, How I Learn Languages. Es de una persona que aprendió hace como en los viejos tiempos, que ella aprendía con un diccionario, o sea, imagínense. Y ahí miraba la fonética e iba aprendiendo. Entonces hablaba de eso, de la motivación y de lo que te hace querer aprender el idioma. Entonces lo de Italia, lo de Italia es por eso también lo de aprender italiano, porque fui a Italia la primera vez y yo decía, yo entiendo. Porque se parece mucho al español y portugués. Claro. O sea, hay palabras también idénticas. Entonces yo decía, no, la siguiente vez que venga a Italia voy a poder comunicarme más. Y así fue. Ok. La siguiente pregunta está relacionada a eso y es la motivación justamente para poder, digamos que aprender o seguir aprendiendo. Quiero que me cuentes un poquito qué haces tú para mantenerte motivada o para no dejar de aprender un idioma, porque seguramente nos ha sucedido que nos damos cuenta que está un poco difícil aprender un idioma y tendemos o a dejarlo o de pronto posponemos. En tu caso, ¿cómo te mantienes motivada para aprender estos idiomas? Ay, qué buena pregunta, porque sí tiene que ver con una meta. Entonces, la mía, la del italiano, era esa. La siguiente vez que vaya a Italia, tengo que hablar italiano, quiero poder comunicarme más. En alemán no te diría como que tengo una meta en específico, pero estoy usando una aplicación. No sé si puedo decirlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estoy usando Duolingo y ustedes saben que Duolingo está ahí todos los días recordándote que tienes que estudiar y me motiva a seguir aprendiendo y no quiero parar. Y tengo una racha como de 1000 y algo días, entonces no quiero que esa racha se pierda. Entonces por eso sigo estudiando. Ok. ¿Y has visitado Alemania? Sí, sabes que sí, pero hablan mucho inglés. Bueno, Ajá. Sí. Ok, genial. Sí. Súper. Tengo que hacerte esta pregunta y seguramente allá también se la están haciendo y es, ¿cuál es tu favorito? ¿Tienes un favorito? Qué difícil. Pero creo que es el italiano porque me parece súper dulce. Además que en Italia hay diferentes dialectos, o sea, formas de hablar dependiendo de la región. Entonces también eso me parece interesante y creo que es mi favorito porque aún sigo aprendiendo más. O sea, como que siento como que todavía quiero seguir aprendiéndolo más y por eso te diría que es mi favorito. Además que no sé, me gusta cómo suena la música. Entonces, ¿dirías que el italiano es el que más te gusta? Sí, mi piace molto. Es bellísimo. Ok, creo que entendí, creo que te gusta mucho y que es muy bonito. Es que se parece mucho al español y al portugués y como tú también sabes los dos. Con la llegada de la inteligencia artificial es, digamos que más fácil poder aprender o tal vez incluso comunicarse con otras personas. Desde tu punto de vista, ¿vale la pena aprender un idioma con estas tecnologías que están llegando? ¿Qué nos dirías sobre esto? Yo diría que hagas todo lo que tengas que hacer para aprender el idioma. Entonces sí, ChatGPT te puede ayudar. Por ejemplo, puedes ponerle un texto o cómo responderías a cierta pregunta que te hagan en una entrevista y pedir que te dé feedback. Entonces eso me parece súper interesante. Yo digo que todas las herramientas que tú tengas, que las uses. O sea, porque si tienes una motivación, tienes una meta, usa todo lo que puedas. Entonces, siento que hay que aprovechar este momento. Y, por ejemplo, ¿tú qué piensas? Yo vi por ahí un video en el que una persona tiene un traductor simultáneo, o sea, está hablando, traduce simultáneamente y se comunica con la otra persona. ¿Tú crees que
¿Vale la pena aprender un idioma teniendo este tipo de tecnologías? ¿Hay algún aspecto que te parece único de aprender un idioma que pronto la tecnología no puede reemplazar? Uy, gran pregunta, César. Bueno, a mí me parece que sí vale la pena aprenderlo como para darle tu toque. Cuando ves traducciones en series o en películas, que no lo traduce igual. Imagínate que quieres decir algo con otra intención, otra entonación y te lo cambia. No. Entonces, no, en ese sentido, yo digo que es mejor que los aprendas, pero sí se me hace súper innovador e importante por poder comunicarte con otra persona y darte a entender. Lo veo más en un contexto profesional que en uno personal. Sí. Ok, genial. Ahora cuéntanos cuáles son esas metodologías que has usado para aprender estos 4 idiomas. Bien, pues la primera, bueno, es que es un tip para todo, como la constancia, la disciplina. En cuanto a idiomas, que hagas cosas para practicar el idioma con cosas que te gusten. Por ejemplo, yo te mencioné la música, que me gusta la música en italiano. Entonces, escuchar música en italiano y tratar de cantarla y repetir la entonación. El método de la imitación también. A veces, o sea, viendo series, viendo películas, yo digo, ay, me gustó esta frase de tal película y la repito. To infinity and beyond. En inglés pasa mucho también. Ese es un ejemplo que le doy mucho a los estudiantes, como practica viendo películas, imita la entonación, la pronunciación. Entonces, de las que más me han funcionado es esa y la constancia, como lo que te decía de la aplicación, de estar practicando todos los días. Y siempre que tengas la oportunidad, practicar con otra persona que tal vez esté en otro nivel que tú. No necesariamente tenga un mayor nivel, porque incluso ayuda cuando es una persona que tú le quieres enseñar. Porque enseñar te ayuda a aprender. Ajá. Y la otra es lo de la inmersión, porque justo el ejemplo que les daba de lo de Italia, que si estás ahí, lo tienes que aplicar, entonces eso te esfuerza. Entonces, si tienen oportunidad, eso. Y vi un video hace poco que me pareció cool, de que no necesariamente para hacer inmersión tienes que ir al país. Eso te iba a preguntar, Ajá. porque muchas personas dicen, no, pero es que no tengo la oportunidad de viajar, entonces, ¿cómo aprendo, cómo practico? Por ejemplo, con el italiano, antes de tú ir a Italia, pues tú aprendiste acá un poco, o sea, para comunicarte. Entonces, ¿qué hiciste? Fue, bueno, la aplicación, ¿qué más hacías para practicar? Estudié en una escuela de italiano, entonces para prepararme un poquito más, y fue interesante porque fue durante la pandemia. Entonces, a pesar de que todos estábamos en Bogotá, estábamos conectados de forma virtual aprendiendo el idioma y fue muy chévere. Pero lo que vi en uno de los videos era de hablarle a las personas de tu casa en ese idioma. ¿En serio? Sí, y entonces, digamos, yo le hablaba a mi esposo en italiano y él como, ¿Y qué te decía? bueno, entonces él me respondía en el idioma que él quisiera. Y entonces, pero también como que es una forma de hacer inmersión en tu propia casa. La siguiente pregunta te la voy a hacer en inglés. Okay. Are there any other goals that you want to achieve through learning languages? You have already mentioned that you have traveled. Thanks to English and also Portuguese, you have been able to work with these languages and meet other people. Is there a goal that you would like to achieve through, for example, German that you are learning or any other language? One goal that I have is to live in Italy for, I don't know, a year maybe or 2, just to learn more, to adapt and learn more about the culture, about the language, and I think that's the one for Italian. I would like to visit Germany again and be able to speak fluently, because when I went to Germany, I didn't know a word of German. I would just speak in English because everyone would understand. So that's my next goal. Perfecto. La siguiente pregunta me la vas a responder en português. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, pode. Okay. Qual é a sua palavra favorita em português? Tenho várias, mas eu acho que uma das minhas palavras favoritas é a mesma do César, que é a palavra saudade, porque não tem uma tradução tão específica, é mais só de português. E, inclusive, tem muitas músicas em português que tem a palavra saudade, como Chega de Saudade. Eu também gosto de cafuné. Ah, essa é linda! Cafuné, mas Você pode... Isso vai ter subtítulos, Sim, legendas, vai ter legendas. Isso é legendas em português. Você pode contar para a gente o que é cafuné? Cafuné, mas explico en portugués o explico en otra lengua. Explícanos ya en español. Ok, la palabra cafuné, que es una de las favoritas de César, es como hacerle un cariño a una persona. Un cariño, como... Eso, como hacerle así a otra persona. Sí. Eso es cafuné, pero sí. no sé si en español hay y una no, palabra. Ajá.
no me acuerdo, no viene. No hay. ¿Te ha pasado eso? Bueno, eso es muy común, que no te viene la palabra en el idioma que quieres usar en ese momento. Justo te iba a preguntar, tú dijiste que de pequeña te pasaba que mezclabas. Sí. ¿Todavía te pasa? Sí. Sí, todavía me pasa, pero no con tanta frecuencia. Pero sí me ha pasado y que yo veo la cara de la otra persona como, ¿qué está diciendo? Como, y yo digo, ay, ¿en qué idioma estoy hablando? ¿Alguna Ajá. palabra dije que la persona no entendía? Porque se parecen mucho, especialmente esas lenguas romance. Entonces sí, sí. Exacto, perfecto. Caro, para terminar me gustaría que nos contaras, que nos dieras un mensaje final para la persona que está viendo esto y que le interesan los idiomas y quiere aprender varios idiomas. ¿Cuál sería ese mensaje núcleo que nos compartirías? Te diría que no tengas miedo a equivocarte cuando estés aprendiendo. Uy, eso es súper, súper clave. Te lo digo porque me ha pasado que yo me equivoco, pero ¿qué hago? No, me río o le digo a la otra pregunta, ay, ¿cómo se dice esto? Un bicchiere de plástica. Y como que la otra persona va a tener esa empatía porque ve que tú tienes esa humildad de decir como, ay, no me acuerdo cómo se dice eso, pero quiero aprender más de ti. Entonces eso me parece bonito, no temas a equivocarte y a pedir ayuda y pedir feedback. Eso sería como el mensaje principal. Me encanta, me encanta. Y ya que nos contaste cuáles son esos consejos para aprender diferentes idiomas, dinos qué no deberíamos hacer cuando estamos aprendiendo varios idiomas. ¿Cuáles son esos de pronto errores comunes que podemos cometer? Bueno, algo que yo te diría cuando son varios idiomas, no hacerlo todo al mismo tiempo. O sea, como que enfocarte en idiomas que sean diferentes uno del otro. Lo que te decía como del italiano, portugués, español, que se parecen mucho. Entonces, de hacerlo con otro idioma muy distinto. Por eso no cuesta tanto con el alemán, el italiano, siento yo, porque son muy diferentes. Entonces, ese es, y queda como consejo también. Gracias, Caro, por compartir tu experiencia con nosotros. Arrivederci. Chao. Recuerda que en Platzi puedes aprender inglés a precio especial de Navidad. También puedes regalar la suscripción a quien crees que lo necesite. Te dejo el link en la descripción.